Amén. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10. Hechos, capítulo 3, versículo 1 al 10. Amén. Dice así en el nombre del Señor. Pedro y Juan subían junto al templo a la hora novena, la de la oración, y eran traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Amén. Ya se oró por la palabra, así que amén. Sentamos. Amén. Seguimos en este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Y aquí nos encontramos con un pasaje donde hay una frase que es muy común dentro del mundo pentecostal. No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. Muchas veces lo hemos escuchado en oraciones que hermanos le piden la oración, los pastores haciendo un ungimiento, haciendo algo, dicen: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, haciendo alusión al Espíritu Santo. Este pasaje lo encontramos, según nosotros podemos hacer un resumen de anteriormente, lo encontramos después de que vino el avivamiento, el Pentecostés, vino la primera predicación a través de Pedro, y Lucas en este relato nos hace un resumen de cómo vivían después de, cómo era la vida, cómo había cambiado la vida de ese grupo, de esos discípulos, de esos 120 en el aposento, que de un momento a otro, de unos 10 días, pasaron de 120 a 3120. ¿Cómo vivían ellos? ¿Cuál era su forma de vivir, su estilo de vida después de ese evento tan grande que fue la venida del Espíritu Santo en la vida de ellos? Y a medida que nosotros vamos viendo el relato de lo que nos narra Lucas, vemos que hay un concepto que se va repitiendo y que con la ayuda del Señor vamos a ver en esta predicación. Pero veamos el contexto, veamos lo que estaba sucediendo aquí. Pedro y Juan subían a la hora del templo, ¿ya? Ellos seguían siendo o participando de los rituales judíos que venían por la tradición, a la hora de la oración, como a las 3 de la tarde. Ellos tenían 3 oraciones clave en el día: en la mañana, en la tarde y en la noche. Y subían al templo, o sea, las oraciones las hacían en el templo, como buen judío que seguía las tradiciones. Que llegara el Espíritu Santo en ellos, o la ruptura de la iglesia, del cuerpo de Cristo aquí en la tierra, no cambió en nada ese concepto en ellos, porque tampoco era malo. ¿Qué malo hay que 2 hermanos vayan a un lugar a orar? Nada, no hay nada de malo en eso, ¿ya? Entonces vivieron este asunto, vieron, lo narra Lucas como buen historiador, nos pone los contextos claves donde iba situando estos hechos. No habla que iban al templo, que iban subiendo hacia el templo, lo que nos da también la perspectiva de que en aquella época los templos los trataban de poner en lugares más altos, que sea visible de la ciudad, y iban hacia ese lugar. Había un mendigo que llevaba en ese lugar, que era paralítico, que no podía valerse por sí mismo, y lo da un nombre en el templo, o la puerta La Hermosa. Ahí hay una discusión, pero todavía no se llega a consenso cuál era el lugar más o menos geográfico del templo. Recordemos que el templo de Jerusalén, Herodes lo amplió, lo hizo más bonito, lo amplió, lo adornó aún más.
no para agradar a Dios, sino que simplemente va a decir este templo lo construyó Herodes, ya para ego de él como el tetarca, para que pase a la historia, ya. Entonces no se sabe qué lugar más o menos estaba ubicada esta puerta la hermosa que nos habla aquí Lucas. Algunos llegan a un consenso que se refiere a la puerta de Nacor, Nancor, algo por ahí, ya me confunde, pero algo Nancor, que no era una puerta enchapada en oro ni en plata, sino que era en un bronce muy bonito, que cuando llegaba los rayos del sol, el color de ese bronce, de esa puerta, reflejaba el lugar y era, por eso el nombre, la hermosa, ¿ya? Por eso, y Flavio Josefo, a referirse a esta puerta, dice que valía cuando brillaba y era pulido y era tan hermoso que el oro y la plata valían menos al lado de esta puerta enchapada en bronce, por el esplendor que había. También dice que los tallados que tenía esta puerta y las decoraciones que tenían de piedra preciosa, al caer el sol, también jugaba hacia un juego de luces y que con mayor razón le hacían llamar la puerta la hermosa, ¿ya? Ahora, técnicamente y bíblicamente ese lugar o el dato exacto donde estaba colocada la puerta no tiene ninguna relevancia. Simplemente Lucas lo pone para los primeros escritores, para que ellos sepan geográficamente lo que era la cultura, lo que eran contemporáneos de lo que estaba escribiendo Lucas, sepa, Lucas está escribiendo tal lugar, poniendo en su mente un lugar físico real, cosa que no vaya duda de que esto sea inventado. No, ¿dónde fue? No, mira, este hecho de una sanación que hizo Pedro y Juan fue el templo. En algún lugar del templo pudo haber pasado, no estoy seguro, a lo mejor pudo ser. Entonces no, este relato de Lucas a los primeros oyentes ya le ponen en su imagen, en su cabeza, un lugar físico real. No es que algo que a mí me contaron que pudo haber sido, que pasó entre Tongoy y Los Vilos. Pero que pasó, a lo mejor pasó. No sabe, no. Aquí Lucas porque él en su mente le está escribiendo a una persona que no necesita, pero de tan alto nivel académico o de importancia, que necesita datos fidedignos y reales. Entonces Lucas le está escribiendo a esta persona que estos hechos pasaron en tal lugar, en tal puerta, que comúnmente o popularmente se conoce como la hermosa. Para nosotros bíblicamente no tiene relevancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todo esto nosotros lo creemos y lo aceptamos por fe. ¿Ya? Nosotros podemos imaginarnos cómo puede haber sido ese templo de Herodes, pero no tenemos, aunque lo más nos esforcemos, no podemos traer a nuestra memoria, a nuestra cabeza, la imagen geográfica, física. Por ejemplo, es decir, el Estadio Nacional. Al tiro a usted se le viene una imagen de un lugar del Estadio Nacional porque usted lo visitó o ha estado en ese lugar. O la quebrada de Macul, o Grecia, no sé, por decirlo. Entonces, por eso Lucas pone este dato, ¿ya? Ahora, lo relevante para nosotros, mis hermanos, es el hecho de que Pedro y Juan iban juntos a una oración que a nuestra actualidad es fome. A nuestra actualidad es fome, no es llamativa. ¿Qué cosa? La hora de la oración. Cuando se hacen cultos de oración, van poco. Cuando se hacen campañas, van un poquito más. Cuando se hace otro evento, sobre todo la salida de fin de año de la iglesia, van mucho más, ¿ya? Pero a esta hora de la oración, no es muy popular en nuestros tiempos. No es algo apetitoso que diga, hermano, gran noche de oración. Y se juntan todos, ¿no? Hay noches de avivamiento, de milagro y cosas más pomposas, más vívidas, más hermosas sensorialmente. Pero de la oración no. Y aquí Pedro y Juan, recordemos, el escritor bíblico no nos dice cuánto transcurrió, cuánto tiempo pasó desde el avivamiento, desde el Pentecostés a este hecho. Podemos especular, concluir, sacar alguna conjetura, pero días específicos, 1 semana, 2 semanas, 3 días, 5 días, o al día siguiente, no lo sabemos. Simplemente sabemos que después del Pentecostés, del avivamiento, Pedro y Juan
fueron al templo a orar. Y esto es llamativo, mis hermanos, porque una de las frases que se repite, uno de los conceptos que más se repite, sobre todo lo que vimos la vez anterior, es la comunión. Si leemos el capítulo 2, del versículo 43 en adelante, vemos que la palabra unánimes, común, juntos, todas las cosas, en comunión, se repite una y otra vez. Y aquí, empezando el capítulo 3, leemos que Pedro y Juan iban juntos a orar. Yo creo que la mayoría que hoy por hoy ha vivido un renacimiento sobre el avivamiento postrero antes de la venida de Cristo. Incluso estos meses han hecho muchas, Chile vuelve a arder, tour del avivamiento, noche de milagro, campaña de milagro y muchas cosas. Yo creo que muchos de los que hoy por hoy desean ese avivamiento así tan fuerte, no se le pasaría por su cabeza que al día siguiente o a 3 días, ya pongamos una semana, después de que sí vino un avivamiento potente a su vida, vino la presencia de Dios, hubo una manifestación, predicaron, se convirtieron miles de personas, hubieron milagros, hubieron sanidades, hubieron prodigios. No creo que a ellos se les pase por la cabeza hacer un culto de oración. No, seguirían proclamando milagros y profecías y sanidades. Pero no se le pasaría por la cabeza hacer lo que Pedro y Juan vivieron. Hermanos, ellos vivieron el avivamiento. Ese es el avivamiento. Nosotros hemos experimentado, o a través de la historia, lo que vimos anteriormente, cuando nombramos 18 avivamientos a través de la historia del cristianismo, nosotros hemos visto, o esos son como destellos de lo que pudo haber pasado en ese día. Porque ese es el avivamiento, hermano. En ninguna historia a través de la historia, aunque muchos evangelistas dicen 100.000 personas aceptaron a Cristo en el Congo, en China, eso no es así, no, porque si fuese esa cantidad ya todo el mundo estaría totalmente evangelizado. Es una cosa matemática, si hoy día se convierten 100.000, esas 100.000 personas van a ir a convertir a otro y eso se va a multiplicar y así sucesivamente. Pero en esto lo que nosotros vemos en Hechos, de una predicación 3.000 se convirtieron, vino poder, vino unción, hubieron milagros, pero Pedro y Juan, a pesar de vivir todavía con esa sensación, con ese sabor, que muchos de nosotros hemos vivido reuniones maravillosas en la presencia de Dios, un día domingo, va el día lunes, nos trae recuerdos y aún nos emocionamos de lo que vivimos, experimentamos en aquel servicio, el día martes, el día miércoles, el día jueves, aún queda algo de sabor en nuestros labios de lo que experimentamos en ese servicio, pero aquí Pedro y Juan están con esa sensación de la llenura de su Santo Espíritu. Pero aún así ellos tenían esta necesidad intrínseca de como individuo y también como cuerpo de Cristo presentarse ante Dios en oración. Entonces, más allá de los dones que son dados por el Espíritu Santo, más allá de las manifestaciones que también son dadas por el mismo Espíritu, una clara imagen o señal de la llenura del Espíritu Santo que hay en una iglesia o en un individuo es que este individuo o esta iglesia debe amar y buscar la unidad, tanto en su propia iglesia como también con sus demás hermanos. Si no hay esta unidad sincera de poder buscar la comunión con mi otro hermano, quiere decir que no hay una idea, una imagen teñida del Espíritu Santo o de la llenura de lo que hace el Espíritu Santo. Porque si nosotros vemos y seguimos leyendo cuando el Espíritu Santo trabaja en la iglesia, hay unidad. Los pecados son perdonados y esa persona es injertada a la unidad del cuerpo de Cristo. Porque la evidencia más clara no solamente de la iglesia, sino que también de Dios mismo. Dios mismo trabaja en unidad en su Trinidad. El Padre no hace nada sin que el Hijo y el Espíritu Santo lo sepa, y el Espíritu Santo no hace nada fuera de él.
Ninguno de los tres tiene su programa individual. Los tres trabajan a un unísono. Los tres trabajan en unidad perfecta, en comunión y en gracia. Amén. Y por ende, si nosotros somos el cuerpo, somos reflejo de la gloria de Cristo, la gloria de Dios, también debemos amar la unidad. Amén, Señor. Cuando se acercaron a este hombre, ciertamente ellos dijeron una gran verdad, sobre todo Pedro: no tengo plata ni oro. Eso dijeron una gran verdad. No tenían eso lo que deseaba este hombre. Este hombre estaba acostumbrado a pedir una moneda. Estaba acostumbrado a pedir algo porque le diesen, ¿ya? Pero ellos no tenían eso. Pero extrañamente, según el relato que nos da Lucas, dice que este hombre puso los ojos en los discípulos, y también Pedro y Juan pusieron los ojos en él para pedir algo. Él lo puso para pedir algo. Pedro y Juan pusieron los ojos en ellos, yo creo, aún no sabiendo lo que le iban a dar. Porque no creo que Pedro haya pasado en su mente, vio al cojo y decir: hoy día lo sano. No, porque en su mente y su corazón iban con Juan a orar, nada más que eso, a orar. Y Dios en el camino puso a un hombre para que ellos lo pudieran sanar. Aquí nuevamente vamos a los pasajes, a las predicaciones anteriores. Cuando alguien del lado cesacionista dice: ven y sana a tal enfermo, ven, y si tiene el don de sanidad, ven y sana, anda a un hospital y sana. Si tiene el don de lengua, ven y habla y anda a las misiones. No es cuando nosotros queramos, es cuando Dios dispone el tiempo, los medios, los mecanismos, para que nosotros podamos ejercer según el don que el Espíritu Santo ha puesto en nosotros. Amén, Señor. Pedro y Juan ciertamente estaban llenos de todos los dones del Espíritu Santo. Estaban capacitados por el Espíritu Santo, estaban en la pleroma, en la llenura máxima de su vida espiritual. Pero ellos iban no buscando así: ¿a quién sano? ¿A quién sano? ¿Hay un enfermo por aquí? Noche de milagro o tarde de milagro. No. Ellos iban a orar. Y Dios puso en el camino a este hombre. Y este hombre fijó los ojos en él. Y Pedro fijó los ojos en él. No deseando sanarlo a lo mejor en su interior, pero sí sabía que algo le iba a dar a esa persona. Sí, algo Dios lo iba a ocupar para beneficio de él. Sanidad o salvación. En este caso le dio las dos cosas. Y este hombre puso los ojos en él y le dijo: denme algo. Y Pedro le dijo: no tengo plata ni oro. O sea, si yo fuese el mendigo, le diría: entonces no me estorbí, pasa de largo. Porque si no me vaya a dar lo que yo necesito, entonces ¿para qué me estáis molestando? Sigue de largo nomás. Pero Pedro ahí con la autoridad le dijo: míranos. Nuevamente, mis hermanos, la unidad. Dios trabaja en la unidad. Dios trabaja en la comunión. Aquel que tiene el Espíritu Santo, y dice ser lleno del Espíritu Santo, sabe y vive y busca la comunión con los hermanos. Pedro perfectamente hubiese dicho: mírame, yo fui el que predicó hace 3 noches atrás y se convirtieron 3.000. Mírame, yo te voy a, en el nombre de Jesús, yo te voy a sanar. Pero dijo: míranos. Nada más que eso. Míranos. Y Pedro le da esta frase maravillosa. Dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dios se mueve en la unidad. Y aquel que dice ser lleno del Espíritu Santo, nunca va a buscar los medios para sobresaltarse a sí mismo. Nunca va a buscar, nunca va a estar en su corazón, nunca va a estar el anhelo en su imagen de decir: no, yo lo hago por mí porque yo soy capaz. No, él siempre va a buscar la unidad, y que también su hermano pueda ser glorificado, también su hermano pueda buscar la comunión y ver en la manifestación del Espíritu Santo en medio de ellos. Pedro y Juan vivieron el mismo hecho, el mismo evento, la misma magnitud de gloria del Espíritu Santo. Vivieron lo mismo, estuvieron orando juntos antes de la llenura. Estuvieron orando juntos en el aposento alto. Vieron las enseñanzas de Jesús. Vieron también, participaron del pan de la comunión
cuando Jesús le instauró el nuevo pacto. Estuvieron ahí cuando dijo, este es mi cuerpo, este es mi sangre. Los dos también escucharon y fueron parte del círculo cercano de Jesús. Pedro y Juan vieron a Jesús glorificado en el monte de la transfiguración. Pedro y Juan vieron y escucharon la misma enseñanza. Entonces la comunión es latente en el cristiano. Y nosotros debemos buscar eso, mis hermanos. Si Dios nos ocupa para algo, para beneficio de Él, ya sea para entregar palabra de ciencia, de profecía, entregar un mensaje a alguien, de sanidad a través de una oración, no nos descuidemos de que eso vaya minando lo esencial de nosotros, que es la unidad en el cuerpo de Cristo. Sin Cristo, nosotros siempre decimos, sin Cristo nada podemos hacer. Y fuera de la iglesia, del cuerpo de Cristo, tampoco podemos hacer mucho, mis hermanos. Porque Dios se glorifica a través de la iglesia, de su esposa, de su amada. Él viene a buscar a su amada completa, no a su amada fragmentada, sino a su amada completa. Entonces nosotros debemos buscar, y si Dios nos permite, y somos instrumentos en sus manos para hacer de bendición a otro, no cuidemos este eslabón tan fundamental para nosotros, que es la comunión a través de su Santo Espíritu. Y al terminar este pasaje, mis hermanos, dice, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Cuando nosotros vamos a ser ocupados, o seremos ocupados, o iremos a ser ocupados por el Espíritu Santo a través de Dios, hay una ilusión de que si nosotros predicamos con fervor y hacemos milagros, todo el mundo nos va a caer bien. O sea, le vamos a caer bien a todo el mundo, no vamos a tener problemas, porque toda la gente van a ver que estamos ocupados por Dios. Pero no es así. Aquellos que escucharon el mensaje de Jesús, dijeron, este es hijo de Dios, y otros dijeron, este echa demonio por Belcebú. Estos mismos que vieron el milagro, que Pedro y Juan sanaron a un cojo de nacimiento y junto a él entraron al templo a adorar a Dios, saltando y glorificando a Dios. Algunos glorificaron junto con el cojo y otros tuvieron miedo y espanto, y lo más probable es que hayan dicho esto es una clase de brujería. Entonces, si nosotros queremos ser ocupados por Dios, debemos también pedirle a Dios que cuide el calibre del por qué nosotros queremos ser ocupados. Hay muchas buenas intenciones, pero es eso, intenciones. Creo que mi abuelo decía, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Son buenas intenciones. Pero el salmista dice, escudriña mi pensamiento, examíname, oh Dios. Pablo también habla sobre aquellos predicadores que hablan de Cristo, pero lo hablan a través de una función o una mentalidad para traer ego a sí mismo, y no para traer gloria a Cristo y a la iglesia, sino para traer ego a sí mismo. Y hoy por hoy también estamos viviendo lo mismo, mis hermanos. Hay muchos predicadores que predican bien, eso yo no lo puedo negar, pero el fin de ellos es traerse fama a ellos mismos. Y ahí es que nosotros debemos estar atentos, mis hermanos. No hay herejía nueva.